Queridos amigos, antes de comenzar este viaje extraordinario, quiero extender una advertencia y una invitación. Las palabras que están a punto de escuchar no pretenden ser la verdad absoluta, ni un dogma que deban aceptar sin cuestionar. Lo que les voy a presentar es una visión, una narrativa que mezcla ideas, símbolos y posibilidades, tejida a partir de antiguos relatos, interpretaciones y conceptos que buscan explorar las preguntas más profundas de nuestra existencia. No venimos a imponer respuestas definitivas ni a resolver todos los misterios. Venimos a abrir puertas, a expandir la imaginación y a explorar posibilidades que nos desafíen a pensar más allá de los límites de lo conocido. Cada uno de nosotros es un viajero en este vasto universo y cada uno tiene la libertad de decidir qué parte de este relato resuena con su propia verdad interna. En el principio, cuando el vacío aún era joven y las estrellas apenas brillaban, el universo no era un lugar de silencio, era un vasto campo de energía danzante, un campo que vibraba y se organizaba en patrones. Estos patrones, regidos por la geometría sagrada de la proporción áurea, dieron lugar a las primeras formas de conciencia. Estas formas, sin cuerpo ni materia, eran seres de pura energía, los precursores, los arquitectos del tejido galáctico. Estos arquitectos comprendieron las leyes fundamentales del cosmos, la fractalidad, la autoorganización y la capacidad del universo para reflejarse a sí mismo en todos sus niveles. Pero el gran secreto que descubrieron fue la relación entre la conciencia y la materia. Entendieron que para evolucionar, la energía debía descender al reino de lo físico, donde el tiempo y el espacio se entrelazan. Fue entonces cuando los arquitectos sembraron las primeras semillas de vida en las galaxias. Las estrellas se convirtieron en sus forjas y los planetas en sus lienzos. En lugares donde las condiciones eran adecuadas, manipularon las frecuencias de energía para crear organismos capaces de albergar conciencia. Fue así que en innumerables mundos surgieron las primeras civilizaciones. Eran especies diversas, únicas, cada una reflejando un aspecto diferente del vasto campo cósmico. Entre todas las regiones del universo, un rincón en particular se convirtió en el epicentro de experimentación, el sistema de Orión. Aquí, una civilización conocida como los Serafín, o la tribu de las alas, se levantó como una de las más avanzadas. Estos seres alados eran maestros de la genética y la resonancia, capaces de manipular las vibraciones de su entorno para crear formas de vida complejas y duraderas. Su símbolo era el dragón alado, una representación de su capacidad para volar entre dimensiones. Sin embargo, en Orión no estaban solos. Otra poderosa civilización emergió en paralelo, los Olfanim, o tribu de las estrellas. Mientras los Serafín eran expertos en la estabilidad y el orden, los Olfanim encarnaban la innovación y el cambio. Estas dos fuerzas complementarias convivieron en armonía durante milenios, hasta que una diferencia fundamental en sus filosofías sembró la discordia. Los Serafim creían en la centralización del poder y la preservación de las líneas genéticas. Para ellos, la evolución debía ser guiada con precisión. Los Olfanim, en cambio, defendían la libertad genética, la capacidad de cada ser para evolucionar según su propia voluntad. Este desacuerdo inicial se transformó en una fractura profunda y las dos civilizaciones se dividieron en facciones enfrentadas. Con el tiempo, esta división desencadenó lo que se conoce como las Guerras de Orión, un conflicto que marcó el destino de muchas galaxias. Los Serafín, con su tecnología de manipulación genética, comenzaron a crear razas híbridas diseñadas para la guerra, fusionando la genética orgánica con componentes mecánicos. Así nacieron los primeros Nefilim, una especie mitad máquina, mitad biología y incapaz de experimentar emociones o compasión. Los Nefilim se convirtieron en los ejércitos más temidos de Orión,
capaces de destruir mundos enteros. Los Ulfanim, por su parte, recurrieron a alianzas con otras civilizaciones galácticas, incluyendo a los legendarios andromedanos, una raza que veía el cosmos como un tejido vivo. Juntos, lucharon para preservar la libertad genética y el derecho de todas las especies a evolucionar de manera natural. Las guerras de Orión no fueron solo un conflicto físico, fueron una batalla por el alma del universo. Las armas que utilizaron no solo destruían la materia, sino las estructuras energéticas que sustentaban la conciencia. Mundos enteros fueron convertidos en desiertos radioactivos, y las cicatrices del conflicto aún pueden verse en las constelaciones de Orión y Draco. Entre tanto caos, surgió una figura que cambiaría el rumbo de la historia: Anu, el líder de una poderosa facción que buscaba un equilibrio entre las filosofías de los Seraphim y los Ulfanim. Anu era un visionario, un estratega que comprendía que el conflicto no podría resolverse con la aniquilación de una de las partes. Propuso un experimento radical: crear un nuevo linaje que uniera las características de ambas civilizaciones, combinando la estabilidad de los Seraphim con la adaptabilidad de los Ulfanim. Así nació el plan para la creación de los Anunnaki, una raza híbrida diseñada no solo para sobrevivir, sino para prosperar en medio del caos. Pero este proyecto, aunque lleno de esperanza, también estaba cargado de peligro. Anu sabía que jugar con las leyes de la genética podía tener consecuencias impredecibles, y así fue. La propuesta de Anu para crear a los Anunnaki marcó un giro decisivo en las guerras de Orión. Este linaje híbrido, diseñado para reunir las fortalezas de los Seraphim y los Ulfanim, se convirtió en el centro de un experimento audaz: probar si una nueva especie podía encontrar equilibrio donde otras habían fracasado. Sin embargo, los Anunnaki no solo darían una solución para el conflicto. Su destino estaba entrelazado con un pequeño planeta azul en un sistema estelar olvidado, un lugar que más tarde llamaríamos la Tierra. Los Anunnaki, guiados por Anu y sus hijos, Enki y Enlil, llegaron a la Tierra no como conquistadores, sino como científicos y arquitectos. Este mundo, rico en recursos y energía vital, ofrecía un laboratorio ideal para sus experimentos genéticos. Pero había algo más. La Tierra estaba alineada con una red energética cósmica conocida como la rejilla fractal galáctica, una geometría natural que conectaba planetas, estrellas y dimensiones. Los Anunnaki sabían que trabajar con esta energía podía ser la clave para desbloquear nuevas capacidades en sus diseños genéticos. En este contexto, comenzó el gran experimento. Enki, el brillante genetista, vio en la Tierra una oportunidad única para crear una especie que no solo fuera funcional, sino que también capaz de resonar con las fuerzas cósmicas. Utilizando su propio ADN como base, Enki comenzó a modificar las formas de vida existentes en este planeta Tierra. Entre estas formas de vida se encontraba un primate que mostraba un potencial sorprendente, una combinación de adaptabilidad, inteligencia y una conexión innata con la energía de la Tierra. Así nació la primera versión de la humanidad, los Lulu, diseñados inicialmente como trabajadores para ayudar a los Anunnaki en sus proyectos de minería y terraformación. Pero Enki no estaba satisfecho. Veía en los Lulu algo más que meros sirvientes. Veía un reflejo de su propia capacidad para evolucionar. Secretamente decidió llevar el experimento más allá, otorgándoles un rasgo único: la capacidad de autoconciencia y libre albedrío. Este acto, aunque audaz, era peligroso. Enlil, el hermano de Enki y líder militar de los Anunnaki, se oponía a la idea. Para Enlil, otorgar tanto poder a una especie tan joven y no probada era un riesgo para la estabilidad del proyecto. Las tensiones entre los hermanos se intensificaron y con ellas comenzó una nueva fractura dentro de los Anunnaki.
Pero mientras los debates se desarrollaban, los humanos comenzaban a florecer. Su conexión con las energías fractales de la Tierra los hacía únicos. A través de rituales, canciones y expresiones artísticas, desarrollaron un entendimiento intuitivo del cosmos, algo que desconcertaba incluso a sus creadores. Los humanos no solo evolucionaban biológicamente, comenzaban a resonar con las frecuencias de las estrellas. Sin embargo, este florecimiento no pasó desapercibido. Las facciones Seraphim y Olfanim, que aún luchaban en las guerras de Orión, comenzaron a prestar atención al pequeño planeta. Para los Seraphim, los humanos eran una amenaza potencial, una especie con un poder latente que podía desestabilizar su control sobre las líneas genéticas galácticas. Para los Olfanim, eran una promesa, un símbolo de lo que la evolución libre podría lograr. Fue entonces cuando la influencia externa comenzó a interferir. Algunos Seraphim intentaron manipular a los humanos para convertirlos en soldados en su guerra contra los Olfanim. Otros, más radicales, buscaban destruirlos por completo. En este contexto, los Anunnaki se encontraron divididos. Enlil, temeroso de que los humanos pudieran traer más conflictos, adoptó una postura rígida, viendo a la humanidad como un experimento que había ido demasiado lejos. Enki, por otro lado, veía a los humanos como sus hijos y luchó por protegerlos. La tensión entre los hermanos culminó en un evento catastrófico, el diluvio universal. Según los relatos, este desastre no fue un fenómeno natural, sino un evento provocado, un intento de reiniciar el experimento y borrar los errores del principio. Enlil creyó que era necesario para preservar el equilibrio en la Tierra y mantener la estabilidad dentro de las filas Anunnaki. Pero Enki, desafiando las órdenes, salvó a un grupo selecto de humanos, asegurándose de que su legado continuara. Este acto de rebelión marcó un punto de no retorno. Los Anunnaki comenzaron a retirarse de la Tierra, dejando a los humanos a su suerte. Pero antes de partir, Enki y otros miembros de su facción transmitieron conocimientos a los humanos, enseñándoles sobre astronomía, agricultura y los misterios de la energía fractal. Estos legados se convirtieron en la base de las grandes civilizaciones antiguas, desde Sumeria hasta Egipto. Sin embargo, la influencia de los Anunnaki no terminó ahí. A través de linajes específicos, conocidos como las líneas de sangre reales, su genética continuó influyendo en la humanidad. Estas líneas, según algunas tradiciones, contienen el potencial para reconectar a los humanos con las energías cósmicas y restaurar la conexión perdida con la rejilla fractal. Tras el diluvio, la humanidad se encontraba en una encrucijada. Con los Anunnaki retirándose y las cicatrices de las guerras de Orión, aún visibles en los cielos, los humanos comenzaron a construir su propio destino. Pero no estaban solos. Las semillas plantadas por Enki y otros Anunnaki seguían germinando, no solamente en su genética, sino también en el conocimiento y la espiritualidad que habían heredado. Los linajes reales, imbuidos con fragmentos de la genética Anunnaki, asumieron roles de liderazgo en las primeras grandes civilizaciones. Estos linajes llevaban en sus venas una conexión especial con las energías cósmicas, lo que les otorgaba una intuición superior y la capacidad de interactuar con los patrones fractales de la Tierra y las estrellas. Las civilizaciones sumeria, egipcia y otras culturas antiguas florecieron, construyendo estructuras como las pirámides, que eran más que monumentos, eran antenas energéticas diseñadas para amplificar las resonancias de la rejilla fractal galáctica. Sin embargo, mientras la humanidad avanzaba, el conflicto galáctico no había terminado. Las facciones Seraphim y Olfanim continuaban observando desde las sombras, cada una con agendas distintas. Algunos Seraphim infiltraron las líneas de sangre humanas, buscando manipular a los líderes terrenales para que siguieran sus propios intereses.
Estos manipularon religiones y estructuras de poder, sembrando divisiones en los humanos para controlarlos. Y por otro lado, los Olfanim, aunque menos intervencionistas, trataron de guiar a la humanidad hacia una mayor libertad espiritual. Sus enseñanzas influyeron en figuras místicas y en tradiciones que valoraban la conexión directa con las energías universales. Los chamanes, los yogis y los grandes visionarios canalizaron estos conocimientos, intentando despertar a la humanidad a su verdadero potencial. Entre estas influencias contrapuestas, la humanidad se encontró atrapada. La guerra de Orión no se libraba ya con armas físicas, sino con ideas, con control y el dominio de las energías sutiles. Las civilizaciones humanas, ignorantes de los verdaderos orígenes de estos conflictos, comenzaron a replicar las divisiones de sus creadores. Guerras, imperios y sistemas jerárquicos emergieron, reflejando las viejas fracturas de Orión. A pesar de estos desafíos, el potencial para algo extraordinario permanecía en la humanidad. Los fragmentos de la genética Anunnaki, combinados con las capacidades evolutivas únicas de los humanos, crearon una especie con una habilidad especial: la capacidad de resonar con el cosmos y alterar la realidad misma a través de la conciencia. Esto fue comprendido por los antiguos. En las escuelas de misterio de Egipto, en las tradiciones védicas de la India y en los rituales chamánicos de las Américas, se preservaron estos fragmentos de un conocimiento mayor. Este conocimiento enseñaba que la humanidad no era solamente un experimento, sino una semilla diseñada para florecer más allá de las limitaciones de sus creadores. El momento del despertar no era una cuestión de sí, sino de cuándo. Los ciclos galácticos, basados en la geometría fractal del tiempo, implicaban que un periodo de alineación cósmica estaba cerca. Durante este periodo, la rejilla energética de la Tierra se sincronizaría con las frecuencias galácticas, abriendo puertas hacia una nueva era. Este evento, conocido por algunos como el retorno de los Anunnaki, no implicaría necesariamente la llegada física de sus creadores, sino un despertar de su legado energético dentro de la humanidad. En este contexto, la humanidad tiene una elección. Puede seguir replicando los mismos conflictos de Orión, perpetuando la división y el caos, o puede trascender esos patrones, abrazando su capacidad única para la evolución consciente. Esto requiere que los humanos reconozcan su papel como co-creadores del universo, seres fractales diseñados para resonar con las fuerzas más profundas del cosmos. El verdadero destino de la humanidad no es simplemente sobrevivir en la Tierra, es convertirse en una especie estelar, capaz de navegar por los corredores del tiempo y el espacio, no con tecnología externa, sino con la tecnología interna de su conciencia. Las civilizaciones galácticas que una vez sembraron las estrellas entendieron esto. El poder supremo no radica en las armas ni en el control, sino en la capacidad de resonar con el orden universal. Para alcanzar este destino, la humanidad debe recordar claramente las enseñanzas de los antiguos, las energías de la Tierra y las estrellas, y su conexión con el tejido galáctico. Este recuerdo no es simplemente intelectual, es un despertar vibracional, un proceso en el que cada ser humano se alinea con las frecuencias de la vida misma. Cuando esto ocurra, la humanidad se convertirá en lo que siempre estuvo destinada a ser. No solo una especie que habita un planeta, sino una parte integral del orden galáctico, una chispa consciente en la vasta red de luz y energía que une las estrellas. En ese momento, las heridas de Orión comenzarán a sanar y la humanidad, como una nueva fuerza fractal, se alzará como un puente entre las civilizaciones del cosmos.